Vacas lecheras y cárnicas, selección de características deseables. En mejoramiento genético, la selección es muy importante, ya que hay características deseadas y unas menos deseadas. En la selección, se deben elegir a los animales sobresalientes, con las características que se desean y excluir las indeseables. El principal objetivo es multiplicar las características deseables y reducir las indeseables. En las características indeseables, no se debe cometer el error de generalizar, debido a que cada ganadería necesita o desea aspectos diferentes. Por ejemplo, hay vacas que producen poca leche y otras mucha leche. Dependiendo el fin de la ganadería, esto puede ser una ventaja o desventaja. Pero, ¿por qué? Si la visión es cárnica, el ternero no consumirá toda la leche y se perderá. También puede haber complicaciones de enfermedades de la ubre. La genética y selección juegan un papel primordial. En temas de genética, no podemos juzgar a un animal por raza, por eso aplicamos la selección, que tiene como fin realizar un proceso minucioso con el fin de mejoramiento genético. Acá es donde toma importancia la planificación ganadera para seleccionar los animales con las características acordes a los objetivos que se quieren obtener. Podemos concluir que las características deseables e indeseables en temas de mejoramiento genético dependerá de las necesidades del productor.